Cevabın vakti geldi artık. Erken değil. Geç bile kaldık biz kavuşmak için. Canım yanacak bir süre. Canım zaten hep yanıyor. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Mientras Kaya intenta llevar a Nadim a Cian, ocurrirá un gran desastre cuando Nadim pierda el control del volante y arrastre el coche por un acantilado. Cuando dos enemigos comparten el mismo final en el mismo vehículo, el auto que cae por el acantilado se estrellará contra el suelo con un fuerte estruendo antes de explotar en una bola de llamas. Esta horrible visión congelará a Zerrin, Demir y Cian que los siguen. Cian gritará de dolor cuando vea al hombre que ama arder en llamas ante sus ojos. Zerrin quedará congelada al presenciar cómo tanto Kaya, a quien no ha podido dejar de amar durante años, como el pasado que ha cargado consigo durante años, se convierten en cenizas ante sus ojos. Demir, por otro lado, derribará todos sus muros después de que su padre Nadim muera de esta manera y jurará un juramento irrevocable de venganza contra los Cians. Tan pronto como la señora Sadakat se entere del incidente, irá al lugar y verá lo que sucedió con sus propios ojos. «Salva a tu hermano», le gritó a Cian, que intentaba pararse en medio de la destrucción. Expresará todo su dolor gritando, el mundo entrará en razón con este llamado y tratará de bajar del acantilado sin importarle el peligro. Se arrastrará hasta el lugar donde se encuentran los restos en llamas, sin tener en cuenta su propia vida. Sus ojos se llenarán de lágrimas cuando vea a Kaya, arrojada fuera del coche, tirada en el suelo, gravemente herida e inconsciente. Cuando tome su pulso, se dará cuenta que todavía está vivo y experimentará una alegría indescriptible. Llamará inmediatamente a los equipos médicos que llegaron al lugar y entregarán a Kaya. Sin embargo, incluso si esta salvación fuera un milagro, no habría tal posibilidad para Nadim. Atrapado en el vehículo, Nadim morirá una muerte terrible durante la explosión. Aunque Cian salva a Kaya de la muerte, su condición seguirá siendo crítica durante mucho tiempo. Zerrin será quien espere al lado de Kaya mientras lucha por su vida en el hospital. Rezará para que nada le pase a Kaya porque cree en el fondo que todo no ha terminado todavía. Pero, por otro lado, el deseo de Kaya de casarse con Ipek herirá a Zerrin aún más profundamente. Zerrin incluso llegará al borde del suicidio, ya que está a punto de perder tanto su amor como su única esperanza que la conecta con la vida. Pero Demir no dejará sola a Zerrin ni un momento, la apoyará recordándole al bebé que lleva en su vientre y diciéndole que debe ponerse de pie. Después de lo sucedido, la ira dentro de Demir crecerá aún más. Le dirá a Zerrin, Cian destruyó a todos los miembros de su familia, y le dirá claramente que ya no puede quedarse sin vengarse. Cian, consciente de todo, aumentará las medidas de protección. Hará todo lo posible para evitar que Alia y su hija Denise resulten lastimadas. Su relación con Alia en realidad seguirá siendo muy fuerte porque ambos están muy apegados el uno al otro y no dejarán que esta tormenta los separe. A medida que Alia ve la determinación de Cian, se encariñará más con él. Experimentará emociones encontradas, especialmente cuando vea los esfuerzos que ha realizado para evitar que Mine y su hijo nonato sean víctimas. Aunque Mine sabe que no quiere dejar a Cian, comprenderá que él nunca se rendirá con Alia. Cian siempre le dirá a Mine que protegerá a su hijo, que garantizará su vida, pero que nunca se casará con ella. Cuando la señora Sadakat le da demasiadas esperanzas a Mine y le hace pensar que Alia se irá, las cosas se desmoronarán entre ellos. A pesar de todo, la señora Sadakat querrá llevarse a su nieto con ella, pero Mine se resistirá afirmando que no se separará de su bebé. A este ritmo, la carga psicológica de Mine se volverá muy pesada. La posibilidad de sufrir un aborto o de perder la vida durante el parto cobrará protagonismo. Aunque Cian se esfuerza por decir que no va a victimizar ni a Mine ni al niño, Mine no se siente cómoda. Porque mientras Sadakat ni Mine piensan que Alia abandonará la mansión, la postura recta de Alia y su apoyo a Cian trastocarán sus planes. La señora Sadakat seguirá intentando por todos los medios conseguir que Alia abandone la mansión. Mientras tanto, la pequeña Denise quedará profundamente conmocionada cuando se entere de que un nuevo hermano llegará a la mansión. Denise, que previamente había dejado clara su postura diciendo no quiero otro hermano, verá a Sadakatan quitando la habitación del bebé que Gulsumam había preparado siguiendo las instrucciones de Cian y huirá de allí. Alia, que ve a Denise caer por las escaleras y sangrar por la nariz, inmediatamente lo abrazará y lo llevará al hospital.
Alia respirará profundamente mientras Denise, quien fue dada de alta después de las pruebas necesarias, recupera su salud. Sin embargo, este acontecimiento intensificará aún más los sentimientos maternales de Alia, y además de todo el dolor que ha vivido, se volverá aún más sensible con lo ocurrido con Denise. Cian ahora comenzará a tomar una posición contra su madre, Sadakatan, debido a la presión y el maltrato que ella ha ejercido sobre Alia. Él siempre le señalará los errores a su madre en la cara. En este proceso, la señora Sadakat se retorcerá de desesperación al ver que Cian se aleja de ella. Él pensará que está poniendo a Cian en contra de Alia y es por eso que culpará a Alia. Por otro lado, con la confesión del hombre que mató a Boran, quedará claro que Nadim fue el instigador. Como Nadim no habló antes de morir, será responsabilidad de Kaya transmitirle esta verdad a Cian. Kaya contará todo después de que se mejore. Sin embargo, la verdad de que Nadim provocó tal accidente para evitar rendir cuentas ante Cian saldrá a la luz tan clara como el día. Cian no renunciará a exigir una explicación sobre esto e investigará la conexión de Ekmel con el incidente. Ekmel saldrá de prisión pero tendrá que demostrar su inocencia. Hasta que Kaya se recupere, Ipek no la dejará ni un momento. Después de completar el proceso de recuperación, se llevará a cabo el matrimonio de Kaya e Ipek. Sin embargo, este matrimonio no será fruto del corazón, sino fruto de la necesidad. Porque el corazón de Kaya todavía estará con Zerrin. Zerrin quedará devastada por dentro mientras los observa desde lejos. El dolor de perder su amor le costará caro. Cian irá al hospital debido a una lesión que recibió al intentar atrapar al hombre que mató a Boran. Cuando Alia, quien lo examina, le dice que sentirá dolor, Cian intentará impresionar a Alia diciendo, siempre siento dolor. Alia, por otro lado, intentará ocultar sus sentimientos por Cian a pesar de todo el trauma que ha experimentado. Sin embargo, será obvio que en el fondo está muy molesto y preocupado por Cian. A medida que le preguntes constantemente cómo está y trates de estar ahí para él, se acercarán nuevamente. A pesar de todo lo sucedido, Cian seguirá intentando arreglar todo sin molestar a Alia. Arriesgará todo con tal de no perder a Alia, su único apoyo en esta tormenta que atraviesa, y al final, luchará por volver a establecer una vida en paz. Pero esta guerra no será fácil porque las huellas del pasado y los conflictos familiares no se borrarán fácilmente. Por eso, el amor de Alia y Cian, la historia inconclusa de Kaya y Zerrin, el matrimonio secreto de Saininare, y el futuro de Mine y el bebé seguirán poniéndose a prueba con nuevos dolores y nuevos enfrentamientos. Cada personaje tendrá que enfrentarse a las pérdidas que ha experimentado y a las decisiones que ha tomado. Lo que falta en el corazón de cada uno se irá completando poco a poco o desaparecerá por completo. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.